Buenos días a todos los presentes, muchas gracias por darnos este espacio y permitir escucharnos. Mi nombre es Andrea Valentina y junto a mis compañeras Sara María Chamorro, Sara Daniela Lava María Camila Moncayo, hoy desarrollaremos el tema Escuela de la Exégesis e Historia del Derecho. Escuela de la Exégesis. La escuela de la exégesis privilegiaba la interpretación de la ley con base en la intención del legislador. Pone el texto de la ley como el criterio último de interpretación y busca desentrañar el sentido de la norma. Y considera que el derecho es un sistema absoluto y cerrado de normas. La escuela exegética, lejos de buscar un método creador del derecho para atender las necesidades sociales, visualizaba al derecho como un medio de control para el Estado, que le permitiera de manera absoluta y arbitraria regular la conducta de la sociedad, inclusive la de los propios juristas y juzgadores, ya que estos no podían tener mayor intervención que la de sujetarse a la ley, como la razón escrita y equitativa. Nace en el contexto histórico de la codificación de las leyes propias de las monarquías absolutistas, que vienen a romper con la tradición del derecho feudal. Los métodos que utilizaron los seguidores de esta escuela para descubrir la intención o voluntad del legislador son el método exegético puro o analítico y el método sintético. El método exegético puro se enfocaba en el análisis riguroso de los artículos del Código Civil, en el orden mismo en el que fueron plasmados por el legislador. Y el método sintético consideraba que la observación de la realidad social fue efectuada por el legislador al formular el código. Por tanto, el jurista no puede ir más allá de las reglas dictadas. Antecedentes. La escuela de la exégesis fue un movimiento de interpretación del derecho que surgió en Francia después de la publicación del Código Civil de Napoleón, de 1804, y tuvo un auge en el siglo XIV. El contexto que favorece la codificación en Francia se determina por las siguientes causas. Existía un caos jurídico que un código podía solucionar, pues había una multiplicidad de legislaciones que hacían difícil disponer cuál se aplicaría a cada caso, aunado a un desfase entre la realidad social. Además, el caos jurídico se sumaba al fraccionamiento territorial del derecho francés, pese a que Francia se había unificado desde el siglo XV. Existía una pluralidad de legislaciones, derechos regionales y locales. Una causa de índole doctrinal fue ver al código como positivización de la racionalidad del derecho natural. Pero no fue más que una sistematización del caótico derecho positivo vigente en un código, pero con una justificación naturalista racionalista, y una de índole política fue adaptar al derecho a los ideales liberales revolucionarios. Pues el derecho positivo vigente a finales del siglo XVIII estaba impregnado de los principios del antiguo régimen, haciendo necesaria su adaptación a los nuevos ideales con el triunfo de la Revolución Francesa. La escuela de la exégesis tiene como antecedente a Montesquieu y a Rousseau en la separación del poder legislativo del judicial. Pues, para Montesquieu, el legislativo le corresponde exclusivamente hacer las leyes y cuidar que se cumplan las existentes, mientras que el poder judicial, es decir, los jueces, no son más que la boca que pronuncian la ley. Y, para Rousseau, la interpretación de la ley le corresponde solo al legislador, pues nadie es mejor que el autor de la ley para saber cómo debe ejecutarse e interpretarse. Fases de la escuela de la exégesis del derecho. La escuela de la exégesis surge después del Código de Napoleón y junto con la jurisprudencia de conceptos y la jurisprudencia analítica.
se enmarca en las tres corrientes positivistas, con que inicia la ciencia jurídica moderna, dando lugar al formalismo legal que identifica al derecho con las leyes de origen estatal. Se distinguen tres periodos en esta escuela. Primera fase. Va de 1804 a 1830. Fundación de la Escuela de la Exégesis. Periodo de instauración. Sobresale la equívoca enseñanza del derecho en las escuelas centrales, donde solo se conocía que un código, bien hecho, bastaba para conocer los textos de las leyes o para clasificar las disposiciones legislativas en forma que fuera fácil de recordarlas o hallarlas. Segunda fase, 1830-1880. Apogeo de la escuela de la exégesis. Yacen los grandes comentadores del Código Napoleónico que dan a la escuela de la exégesis mayor importancia y brillo con sus reflexiones, que llegaron a conformar una expresión concisa de la misma. Tercera fase, 1880-1900. Decadencia de la escuela de la exégesis. Al ya no contribuir con nuevas doctrinas y métodos por sus numerosas obras que ya la habían consolidado como una escuela jurídica concisa, la exégesis empezó a decaer. Precursores de la escuela exegética del derecho. Aquí encontramos 4 representantes principales, y se considera que el máximo representante de la escuela de la exegesis es Julien Bankens, jurista de nacionalidad francesa. Él se encargó de la fundación de esta escuela y también de darle los rasgos distintivos. Algunos de estos rasgos son: primero, el culto al texto de la ley, como la ley viva, aplicable y obligatoria. Segundo, el predominio de la intención del legislador en la interpretación de la ley. Tercero, el carácter estatista de la doctrina orientada a reconocer la supremacía del legislador. la exegesis como un dogma jurídico. Escuela del pensamiento jurídico vinculada a la corriente del positivismo jurídico, que consistía en la interpretación de la norma por la norma misma, exaltando el derecho escrito. Aportes. Se pretendía asegurar la uniformidad de resoluciones de los jueces, y la única manera de lograrlo era constreñirlos exactamente al texto de la ley. Segundo, traería como consecuencia la aplicación objetiva de la ley, produciendo así certeza jurídica y estabilidad del derecho que produce. Gracias a esta escuela se logra la construcción doctrinal sobre todo del derecho civil, la rama del derecho que dio origen al derecho privado de la actualidad. Crítica. Reducción del derecho a la sola escritura del texto legal. Su culto excesivo e idolatría a la ley. Pretensión de descubrir la voluntad del legislador. Rigidez ante la evolución y cambio de la realidad. Su única finalidad era la de no permitir otra forma de interpretación que la ley misma, y en caso de que fuera insuficiente había que tratar de descubrir la voluntad del legislador mediante el examen minucioso de la propia ley. Las características que distinguen a la escuela exegética son: se niega valor a la costumbre. Las insuficiencias de la ley se salvan a través de la ley misma, mediante la analogía. En este aspecto, se estima que eran raros los casos de insuficiencia de la ley, y casi siempre la analogía proporcionará al juez un principio para la solución. Se tiene muy en cuenta los argumentos de autoridad, con el consiguiente respeto a las obras de los antecesores. En este punto, simplemente se toma en cuenta la manifestación estatal como autoridad creadora de la ley.
Se atribuye al derecho un carácter eminentemente estatal. En este punto se desconoce el derecho natural, por considerar que las leyes naturales solo obligan en cuanto sean sancionadas por las escritas. No hay más equidad que la ley ni más razón que la de ésta. El derecho positivo lo es todo, y todo el derecho positivo está constituido por la ley. En este punto, el conjunto de actos legislativos promulgados y vigentes en Francia deben bastar para poner de manifiesto cuantas reglas jurídicas requieren en materia de derecho privado las necesidades de la vida social. Es decir, existe una sumisión absoluta a lo largo de establecido en la ley. Interpretación dirigida a buscar la intención del legislador. Los códigos no dejan nada al arbitrio del intérprete. Este no tiene por misión hacer el derecho. El derecho está hecho. Sobre este aspecto, detrás de la ley no hay más que esta intención, que constituye la única fuente del derecho positivo. Y es preciso traducir el trabajo del legislador le compete a él solamente. De admitirse una interpretación creadora, los autores y los magistrados usurparían el poder de aquel. Descubierta esa intención y establecido el principio fundamental que consagre, es preciso obtener todas las consecuencias, dar a la norma la extensión de que sea susceptible, sirviéndose de un proceso deductivo. En este punto, los artículos del código son teoremas, cuyo enlace entre sí hay que demostrar y deducir las consecuencias hasta el punto de que el verdadero jurista es geómetra. Y la educación puramente jurídica es puramente geométrica. La Escuela Histórica del Derecho. Surgida durante el siglo XIX en Alemania. La idea se desarrolla y determina a través de la historia, que es más que manifestaciones pasajeras integrados en el infinito devenir universal. Toda realidad es histórica, y en especial el hombre, que es un ser esencialmente histórico, y por su movilidad y temporalidad, o ya porque es el único ser que llega a la conciencia del devenir dialéctico de la idea. Por tanto, la evolución histórica de un pueblo es el espíritu en forma de costumbres y tradiciones. De esta manera, la historia sería el desarrollo de la humanidad, es decir, espíritu objetivo, espíritu del mundo integrado como parte en el desenvolvimiento general de la idea que evoluciona hasta convertirse en Dios. La historia es, por lo tanto, una revelación de Dios, una teodicea, una justificación de Dios en el devenir del absoluto. ¿Quién fue Friedrich Karl Savigny? Savigny fue un jurista alemán, nacido en Frankfurt del Meno en 1779 y falleció en 1861. Fue profesor en las universidades de Marburgo y Landshut. Tuvo ideas que interrumpen el pensamiento positivista jurídico. Savigny es el representante más ilustre de la escuela histórica alemana del derecho y uno de los juristas más célebres de la pasada centuria. Perteneciente a una familia noble, originaria de Lorena y establecida en Alemania por motivos religiosos durante el siglo XVII. Estudió jurisprudencia en la Universidad de Marburgo y en la de Gotinga a lo largo de un semestre. Terminados los estudios en 1799, se inclinó a la actividad científica bajo la guía de Weiss y el 31 de octubre de 1800 fue habilitado como profesor libre de la Universidad de Marburgo mediante un texto de derecho penal, De Concurs Delictu Formali, en el que, por otra parte, revelaba ya un interés preferente por el estudio de los derechos romano y civil. Su ideal se basaba en derecho positivo como el producto de usos y costumbres de cada pueblo. Aportes sobre el origen del nombre. El nombre fue dado por Wender en 1881 a la filosofía de la historia de Vico. Esto consiste en subrayar el papel decisivo desempeñado por el carácter histórico o la llamada historicidad del hombre y en ocasiones de la naturaleza.
El historicismo implica, por tanto, una comprensión del hombre en la historia y por la historia, y toda la vida humana, sus ideologías, sus instituciones y estructuras. Habría de comprenderse en función de la historia y según una perspectiva histórica. Savigny explica la existencia de un sujeto artificial, es decir, las personas jurídicas, como producto de la ficción, una ficción del derecho con finalidad exclusivamente jurídica. Distingue, además, la capacidad de adquirir una personalidad jurídica, conteniendo en ella varios aspectos como lo pueden ser el patrimonio. Señala la capacidad de un grupo para poseer bienes y conectarlos al patrimonio separando de un tráfico jurídico. Esto facilita la creación de una sociedad, o como él lo llama, una comunidad de acción, de tal modo que el reconocimiento de la personalidad jurídica es adquirido. Según Savigny, la ley es un pensamiento que se divide en simple y complejo. Si nos basamos en las teorías de Hume, las ideas simples componen las ideas complejas. Visto de tal manera, podríamos decir, se puede decir que las leyes son necesidades simples que componen una más compleja. Aunque el derecho se basa netamente en la moral, Savigny nos habla de que puede existir una moral subjetiva dependiendo del pueblo, es decir, que aunque existan unos pilares morales que rigen nuestra sociedad y nos ayudan a vivir en armonía, puede que algunos aspectos varíen dependiendo del pueblo en el que se esté hablando. Un ejemplo puede ser la esclavitud. Si bien para nuestra Constitución de hoy en día la esclavitud es un delito penal, para otros pueblos puede ser algo completamente normal y completamente necesario. Por obvias razones, la esclavitud viola los principios de ética y dignidad de las personas, así que no muchos de nosotros lo vemos de buena manera. Cuando se habla de una moral subjetiva, se entiende que esta misma nos limita, y no quiere decir que esto sea malo. De igual manera, necesitamos siempre reglas que nos limiten, que nos hagan ser humanos, porque si existiéramos sin moral, viviríamos como unos completos animales. Savigny entiende bien esto. Savigny es consciente de esto y defiende que cada pueblo es capaz de decidir qué cosas están bien y qué cosas están mal, claro que acompañados de los juristas. Como último apartado tenemos la corriente romanista, y es que Savigny siempre quiso volver a los orígenes del derecho, a hablar de ese derecho romano que parecía ser tan perfecto. Por esta razón es que, gracias a su teoría, la corriente romanista tomó lugar, siendo esta el principio de la corriente humanista en un futuro. Metodología. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, para así llegar a un conocimiento concreto. Uno de sus más grandes aportes podría ser la existencia del método científico, que nos habla de que para que algo se compruebe se deben realizar ciertos experimentos para denotar que algo es verdadero. Siendo esta corriente contraria al racionalismo, que nos plantea que existen ideas innatas que no pueden ser irrumpidas por el conocimiento humano. Savigny no lo ve de esta manera, piensa que no existe ninguna idea innata o de tradición. Por tanto, no existe ningún concepto jurídico a priori. Nos habla también de que los actos humanos están ligados de tal forma que uno es consecuencia del otro, es decir, que son una necesidad constante. Características. El objeto de su planteamiento es el individuo como miembro de la sociedad. Nos habla de que el derecho no surge a través del Estado y la interpretación consistía en descubrir la intención del legislador. También habla de la ejerción de los juristas al derecho sobre una doble acción.